Buenos saludos, bienvenido a este canal de Por qué Católico. Mi nombre es Gustavo Luengo y otra vez más estoy aquí con ustedes para compartir las razones de mi fe. Esta vez con un tema que más o menos deriva de lo que hablamos la semana pasada, que fue la justificación o la salvación. Y resulta que esto es un tema muy importante, por supuesto, porque se habla de cómo vamos al cielo, ¿no? Y no solamente es muy importante, es lo único importante. Y pensando en esto y más otras preguntas que me han hecho a raíz de ese programa y desde que yo he podido averiguar, aprender un poquito más de mi fe, también he tenido la oportunidad de discutir con hermanos y hermanas de otra profesión de fe, no católicos, más protestantes, que ellos en verdad, si algo se puede admirar de ellos, es que ellos piensan y meditan mucho en este asunto de la salvación. Por eso es que ellos preguntan mucho si uno es salvo, ¿no? Y ellos dicen, yo soy salvo. Y una de las cosas que ellos me han dicho es que nosotros los católicos creemos que somos salvos solo por las obras, mientras que ellos afirman que ellos son salvos solo por la fe. Esta doctrina de solo por la fe se llama sola fides. Y fue, como quien dice, la punta de lanza de la protesta de Lutero, ¿no? De hecho, Martín Lutero afirmaba cuando hablaba de la doctrina de la justificación que de esta doctrina dependía todo. Él decía que con esta doctrina la iglesia está en pie, la de él, por supuesto, o se cae. Y cuando él dice solamente fe o solo fe, es realmente solo. O sea, no es necesario la caridad o el amor, ni la obediencia, ni las obras. Por eso es que se denomina así, sola fide, o sea, solamente fe. La Iglesia Católica no enseña que es solo por la fe ni solo por las obras. Quiero aclarar esto porque me han dicho muchas veces, no, ustedes creen que nosotros nos salvamos con las obras, que nosotros haciendo obras nos vamos a salvar, vamos a ir al cielo. Y no es así. Nosotros no vemos una contradicción o un enfrentamiento entre estas dos cosas, ¿no? Entre la fe y las obras, sino que creemos más bien que la fe y las obras van conjuntamente con esto. O sea, por lo menos nosotros decimos, nosotros somos salvos por fe y por obra o por fe y obediencia. Eh, Ellos me dicen a mí, me han dicho a mí, y he escuchado por ahí también en charlas, predicaciones, he leído también en libros, que Pablo enseña que la justificación es solo por la fe. Y esto lo sacan de Romanos 3:28, donde dice literalmente así, dice Pablo aquí en esta carta a los romanos, dice, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lutero, cuando tradujo la Biblia, agregó la palabra sola y dice así, el hombre es justificado por la sola fe. De hecho, lo criticaron y a las críticas él respondió, el doctor Martín Lutero lo quiere así. Así lo quiero y así lo mando. Y sigue diciendo así, con esto he respondido a vuestra pregunta y os ruego no queráis responder más a tales asnos y a su vana palabrería sobre el vocablo sola, sino esto, Lutero así lo quiere y dice que él es un doctor sobre los doctores del papado entero. Aquí podemos medir un poquito el nivel de soberbia que tenía Lutero, ¿no? Pero no solamente eso, sino que cuando en Romanos Pablo se refiere a la fe sin las obras de la ley, evidentemente se estaba refiriendo a las obras de la ley judía, las que mandaba la ley mosaica, ¿verdad? Que eran leyes morales y también rituales. Eh, Pablo no se estaba refiriendo a las obras de caridad, a las obras del amor. Pero ellos se basan en eso y Lutero no le bastó basarse en eso, sino que le agregó la palabra sola. Otro pasaje bíblico que usan mucho los hermanos protestantes es Efesios 2, del 8 al 9. Y dice así, así pues, por la gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de vosotros, puesto que es un don de Dios. Es decir,
no procede de las obras para que nadie se gloríe. Así dice esa cita que de cada ratico ellos la dicen. No por obras para que nadie se gloríe. Pero si nosotros seguimos un poquito más adelante, en el mismo Efesios 2, en el versículo 10, dice así: ya que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer las obras buenas que Dios había preparado para que las practicaran. O sea, en la misma parte, en el mismo capítulo, justo el versículo después, Pablo explica hay una diferencia entre las obras de la ley judía y las obras que nosotros practicamos desde la fe, las obras del amor que Dios pone en nuestro corazón. Nosotros no negamos que todo lo que hacemos es por gracia de Dios, pero lo hacemos, hay que hacerlo. De hecho, ellos ponen a enfrentarse a Pablo y quieren que nosotros veamos una incoherencia, un enfrentamiento entre el mismo Pablo. Si nosotros vemos la carta de Santiago, es demasiado evidente que los apóstoles no creían ni mucho menos enseñaban la sola fide. Yo les invito a ustedes a que la lean. Leanla completa porque es una carta muy buena. Tiene muy ricos consejos y muchas recomendaciones. Pero mirando este punto de la fe y las obras, vamos a ver en Santiago 1, del 23 al 27, lo que nos dice el apóstol Santiago. Dice así: porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero cuando se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, practicándola será feliz. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Ahí cierra. Como podemos ver, Santiago nos dice que sí hay que hacer cosas, sí hay que obrar. No podemos solamente creer, no es suficiente. De hecho, Santiago sigue diciendo así. Si nosotros vamos al capítulo 2, ¿verdad? Y buscamos del versículo 14 al 26, podemos verlo como Santiago nos lo afirma. Dice así, comenzando el versículo 26, de la misma carta de Santiago, ¿ok? Perdón, del versículo 14 de la misma carta de Santiago, perdón, me confundí. Como voy a leer, a veces me confundo. Comienza así en el versículo 14 del capítulo 2 de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, váyanse en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham nuestro padre no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab la prostituta no quedó justificada por las obras, dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino.
Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también sin obras está muerta. Termina ahí. Yo creo que no tiene mucha interpretación que hacer. Aquí está bien claro Santiago. Sin embargo, me llama la atención que en la única parte donde fe y obra están juntos, o fe y solamente están juntos, es cuando en el versículo 24 del capítulo 2 dice: ya veis que el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. También me llama la atención que Santiago dice: ¿quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Está bien interesante lo que nos dice Santiago aquí, esta exhortación que nos hace a nosotros en la iglesia, como para poner en duda que la fe sin obras está muerta. Y es que he tenido también conversaciones y he escuchado también hermanos separados que encuentran a Pablo y a Santiago contradiciéndose, como que se estuvieran debatiendo Pablo y Santiago. Pero si nosotros ponemos aquí en medio de esta supuesta contradicción a la máxima autoridad para nosotros y para cualquiera que se haga llamar cristiano, ¿verdad? Que es Cristo, nos damos cuenta que Él aclara toda esta supuesta discrepancia. Mire, una vez un amigo pastor me dijo que Jesús enseñaba sola fe, o sea que se salvaban por la sola fe. Y para demostrármelo, él me citó Juan 3 del 16 al 18. Y vamos a leerlo. Dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Cierro cita. Uno lee solamente esto y dice: sí, ahí dice que Jesús dice que el que no cree en Él no se salva, será juzgado. Pero no dice que el que solamente cree. Sin embargo, yo le di el beneficio de la duda, pero le dije: vamos a seguir leyendo, a ver qué sigue diciendo. Y si nosotros hacemos ese ejercicio, nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante. Vamos a leer, habíamos leído hasta el 18, vamos a seguir leyendo del 19, a ver qué dice. Del 19 al 21. Dice así: y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Termina ahí. Yo creo que está suficientemente claro el énfasis que Jesús dice sobre las obras, ¿verdad? Dice 3 veces, por lo menos menciona la palabra obras, y al final dice que sus obras están hechas, por si acaso hay alguna duda de que hay que hacerlas, ¿no? Yo creo que Jesucristo sí hablaba de que la salvación no era solamente por la fe, sino la fe con obra. De hecho, en Lucas 6, del 46 al 49, dice el jefe, Jesucristo, al que le tenemos que hacer caso: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, los voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin cimientos, contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Termina ahí. Yo creo que aquí también Jesucristo está bien claro de que es un hombre necio el que no pone en práctica lo que él enseña. Y que no todo el que le diga simplemente Señor, Señor,
entrar al reino de los cielos. Para finalizar, vamos a ir a Mateo 25. En Mateo 25 Jesucristo está haciendo varias parábolas, tratando de enseñar lo que será el reino de los cielos. A través de estas parábolas Él quiere dar una enseñanza sobre eso. Y en este capítulo vamos a encontrar, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 eran prudentes y 5 eran necias. En la parábola de las vírgenes, al final, a las vírgenes prudentes dice que entraron con el novio al banquete de bodas, que es por supuesto una referencia al cielo. Y las necias, aunque decían Señor, Señor, se quedaron afuera. También la parábola de los talentos está narrada aquí por Jesucristo. Y nos dice que el rey dejó unos talentos mientras se ausentaba. Y a los que multiplicaron los talentos, les dijo, entra en el gozo de tu Señor. Aquellos que pusieron a trabajar los talentos que el rey les dejó. O sea que obraron, trabajaron, hicieron, no solamente creyeron. Pero el más impactante lo vamos a encontrar desde el versículo 31, donde Jesucristo dice cómo va a ser el juicio final y en base a qué nos van a juiciar a nosotros. Dice así a partir del versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a uno de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero, y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuando hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá, en verdad os digo que cuando dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. E irán estos al castigo eterno y los justos a una vida eterna. Ahí termina. Es impactante. Miren, este tema es importante y no nos podemos dejar engañar. Y a mí me duele a veces que hay hermanos que se han dejado engañar y le han quitado la importancia a las obras. Y de hecho no solamente le han quitado la importancia, sino que nos acusan a nosotros porque queremos hacer obras de caridad. Cuando aquí explícitamente Jesucristo dice que va a hacer una separación entre los que obran y los que no obran. Entre los que amaron al prójimo de verdad y no lo amaron. Quitarle la importancia a eso es un peligro terrible. Porque es que enseñar una salvación así como de Burger King, como de comida rápida, es muy peligroso. Claro, es más fácil si yo creo que yo me voy a salvar solamente con reconocer que Jesucristo es mi Salvador. Es más fácil, pero no es así. No es así. Así no lo enseña Jesucristo. Así no lo enseñaron los apóstoles. Así no lo ha enseñado la iglesia. Esta doctrina de sola fe o sola fide
es una novedad teológica que nació con la Reforma y que no concuerda con la revelación. No se dejen engañar. Es importante la fe, claro. Sin la fe es el principio de todo. Pero también es importante obrar con esa fe, que esa fe nos lleve a orar. Porque esa obra que nosotros hacemos es la manifestación de la gracia de Dios en nosotros por medio de haberlo recibido en la fe. Entonces, ya saben, fe y obras, nada de solo. No es fe o obras, no, es fe y obras para que podamos alcanzar el reino de los cielos como nos lo enseña la palabra de Dios, la tradición y el magisterio. Un abrazo, nos vemos. Espero que les haya gustado este capítulo de Por qué Católico. Denle like, compártanlo para que mucha más gente pueda conocer de esto. Porque aunque yo estoy seguro de que hay mucha gente que hace contenido mucho mejor que el que yo hago y más completo, hay gustos de gusto. Y uno sabe a quién va a impactar con esta información. ¿Ok? Dios los bendiga. Hasta luego.